Soy el Padre Robin Antonio Mora Casanova, sacerdote de los Misioneros Apóstoles de la Palabra. Es un gusto estar con ustedes en este su programa, Dejen que Dios obre maravillas. Hoy con el tema Escalando tu árbol genealógico. Del Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 19. Le preguntaron, ¿dónde está tu padre? Jesús contestó, ustedes no me conocen ni a mí, ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían a mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, en este día que nos regalas, en este día en que nos invitas a conocerte cada día más a través de tu palabra, a través de la oración, podamos conocer también al Padre. Gracias por mostrarnos al Padre con tus obras. Gracias, Señor Jesús, porque eres ese gran Maestro que nos enseñas las cosas no como el mundo quiere, sino como realmente tú deseas que te conozcamos a ti, porque es de esta manera también que al conocerte, amarte y servirte, conocemos, amamos y servimos al Padre bueno. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias por estar con nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Le hacen una pregunta a Jesús. ¿Dónde está tu Padre? Jesús le contesta, ustedes no me conocen, ni a mí ni a mi Padre. El conocer a Jesús es también conocer al Padre, porque Jesús es la imagen del Padre. Y Jesús con sus obras nos enseña quién es el Padre. ¿Y por qué Jesús nos enseña quién es el Padre? Porque lo conoce. Por algo Dios, cuando recuerdan que Jesús era bautizado en el Jordán y se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado, mi predilecto, escúchenlo. El Padre presenta a Jesús porque lo conoce, porque es su Hijo. Jesús nos enseña quién es el Padre porque lo conoce. En una ocasión, un maestro de secundaria le puso una pequeña tarea a sus alumnos y les pidió que escribieran una historia familiar sobre sus padres y sobre cualquier momento especial que pudieran recordar. Entonces, el profesor les sugirió a los alumnos, pídele a tu mamá que escriba su niñez y juventud. Aparte de eso, viene el profesor y les pregunta a los alumnos, ¿tu padre hizo algún deporte en la escuela en la secundaria? ¿Cómo se conocieron tus padres? ¿Quiénes eran sus modelos? ¿Cuál es el momento de mayor orgullo de tus padres? Es decir, estos alumnos no podían decirle al profesor quiénes eran sus padres. Es decir, ¿en qué sentido? De que ellos no conocían su historia. Por lo tanto, cuando le pregunta cómo se conocieron tus padres, qué deporte hacían tus padres, no podían darle ninguna información de sus padres al profesor. ¿Por qué? Porque no conocían realmente a sus papás. No podían dar una respuesta. Por eso es evidente que antes de realizar la actividad, es decir, vayan y pregúntenle a sus papás esto el profesor se adelanta y les dice, a ver, cuéntame cómo era tu papá, cuál era su deporte favorito, quién era su mejor amigo, etcétera. Muchas preguntas referentes a sus padres y ellos no supieron qué responder. Pero, ¿qué pasó? Cuando estos alumnos van y empiezan a hacer esa tarea que le deja su profesor de preguntarle a los papás sobre cosas personales, sobre cosas de su infancia, de su niñez, etc., van descubriendo estos jóvenes que hicieron algo grande. Es decir, estos jóvenes hicieron un gran descubrimiento que hicieron valorar, recordar y sobre todo amar más a sus padres, porque ahora sí lo estaban conociendo. Entonces, cuando uno piensa que mis padres pudieran haber
muerto y no hubieran sabido estas cosas, realmente eso te motivaría a ti, me motiva a mí a emprender este sentido de búsqueda y conocimiento de nuestros padres. Es decir, cuando estos jóvenes empezaron a preguntarle algunas cosas a sus papás, se fueron dando cuenta realmente quiénes eran sus padres. No era ese padre conceptual que tenían ellos, sino que al irlo conociendo, por ejemplo, cuál era su deporte favorito, su amigo preferido, o sus hobbies, cuál era la comida que más le gustaba, mamá, qué es la comida que más te gusta preparar o te queda más rica, etc. Empezaron a descubrir en sus padres un gran tesoro escondido. Es decir, vean la importancia, esta es la enseñanza, la importancia que debemos de tener en hablar, platicar, preguntar, ¿sí? El diálogo, la interacción, la comunicación, la relación de padres e hijos, hijos con sus padres. No podemos hablar de nuestros papás, describir a nuestros papás si no conocemos su historia. Jesús, ¿por qué nos habla del Padre? Porque lo conoce, porque está con Él, porque sabe cuáles son sus proyectos y planes. Y estos proyectos y planes del Padre los comparte con su Hijo. Entonces hay una real comunicación y relación. Entonces conoce a tus padres, a tus abuelos, a tus hermanos a través de sus recuerdos desde la infancia. Pregúntale cómo era antes cuando iba a la escuela, en qué iba, si iba en carro, si iba en el tren, si iba en bicicleta, si iba a caballo, si iban a pie, cómo era su escuela, quién era su maestro, cómo eran sus maestros, cuántos amigos tenían. Pregunten, platiquen con ellos. Ahora es muy necesario hacer estos tipos de ejercicios o dinámicas familiares, porque cada persona vive en su mundo. Y más ahora con la tecnología. Se sientan a comer, cada quien con su celular. Van de viaje, cada quien con su celular. No hay comunicación, no hay relación, no hay diálogo. También, esposo, conoce a tu esposa, pregúntale sobre su infancia, su niñez, su adolescencia, cómo fue ella, cómo era su relación familiar. Esposa, habla, conoce también a tu esposo. A veces podemos hacer prejuicio de las personas que están cerca de nosotros porque no los conocemos. Conócelo y vas a ver ese gran tesoro y esa gran riqueza, o inclusive aquellos errores, aquellas cosas que tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tu compañero de trabajo, etcétera, cometen, se debe muchas veces a la relación familiar que tuvo y a su historial. Por eso es importante conocer a nuestros seres queridos. Entonces, usa estas ideas para comenzar. El mejor y el peor maestro, los juegos que jugaron, los amigos de la infancia, lo más extraño que alguna vez hicieron, el primer empleo que tuvieron, su relación con Dios. Papá, ¿cómo era esto? A ver, explícame, estas preguntitas quiero hacértela y contéstamela sinceramente. Mamá, papá. Es una hermosa dinámica. Empiecen a hacerlo en su casa, platiquen, saquen ese momento, vayan a algún lugar, tomen café, dialoguen, contéstele papá, mamá esa pregunta a sus hijos y van a ver qué hermosa relación va a empezar a realizarse entre ustedes padres e hijos y viceversa. Por eso entonces es importante que podamos empezar a hacer ese ejercicio. Cuando se empieza a hacer, muchos prejuicios se van a quitar. Muchas ideas negativas o pensamientos que se vienen a la mente en contra se van a empezar a quitar. Entonces se va a romper esa barrera del silencio, esa barrera de yo aquí, mi papá allá, cada quien en su mundo, y va a empezar una mejor comunicación, una mejor relación. Por eso a través de sus historias descubrirás la fortaleza y la perseverancia
de tus antepasados. ¿Quién era tu abuelito, tu abuelita? ¿Cómo eran? Todo. Vas a empezar a conocer no solamente a tus papás, también a tus abuelitos o tu tatarabuelo. Vas a empezar a conocer, aunque no lo conozcas físicamente, porque tal vez ya no viven, pero tus papás podrán dar una gran referencia de ellos. Entonces podrás comprender a tus papás, porque ellos te van a decir cómo fue su comunicación, su relación con tus abuelos, con tus tatarabuelos, etcétera. Hermanos, yo le invito a que usted haga esa dinámica. Reúnase en familia, en la sala, en la mesa, y dialoguen, platiquen esto, ¿sí? Les voy a hacer entonces esas preguntas que ustedes pueden hacer a sus papás. Jóvenes pueden hacerle eso a sus papás, etcétera. Usted, a su tío, cualquier persona que usted quiera conocerlo, puede hacerle esa pregunta. ¿Qué deporte era el que más te gustaba o más te gusta? ¿Cuál es el momento más feliz de tu vida? ¿Cuál es el momento que más te ha dolido en la vida, te ha hecho sentirte mal? Preguntarle también cuál fue su mejor amigo o cómo era su relación con su maestro en la escuela, cuál es el deporte que no le gusta, quién es su jugador favorito, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchas cosas que usted puede preguntar, que no es necesario también estas que estoy diciéndole yo. Por eso, documenta sus palabras para transmitirla a la próxima generación. Es decir, quédate con aquello que te enseñaron tus papás, que enseñaron tus tíos, tus abuelos, para que esto lo transmita a tus hijos y tus hijos, a tus nietos, etc. Por eso, anima a los miembros de tu familia a escribir una autobiografía. Así soy yo, o esta es mi vida, y empezar a escribir sobre tu vida. Y también la puedes ilustrar, esa biografía, con fotografías, recuerdos, etc. Algunas cosas que te ayuden a recordar de dónde vienes y quién eres, lo que eres, y gracias a quién eres lo que eres. Señor Jesús, gracias porque nos has dado a grandes ejemplos y a grandes modelos a seguir, nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tíos, aquellas personas que han sido un gran ejemplo y motivo para luchar. Ayúdanos, Señor Jesús, a valorar todas esas grandes cosas que ellos han hecho en la vida. Gracias, Jesús, porque nos das a personas que nos pueden ayudar con su ejemplo, con su entrega, con su testimonio. Ayúdanos a enamorarnos cada día más de la vida, de los recuerdos de nuestros familiares, que podamos romper ese hielo del silencio lesivo, romper ese hielo del aislamiento y empezar a relacionarnos más, a comunicarnos y a tener una buena relación con quienes nos rodean. Te pido, Señor, que nos ayudes a perseverar, a amar a nuestros padres, a amar a quienes nos rodean, para poder dar testimonio de aquellos que nos has dado, a aquellos regalos que nos has dado a través de nuestras familias, de nuestros papás, y ayúdanos a valorarlos, a amarlos y a respetarlos y a cuidarlos, porque son un gran tesoro que nos has dado en esta vida, que tenemos que amar y valorar y honrar. Te lo pedimos, Señor, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señora. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga.